Para abordar, avanzar en la sesión, entonces les quiero contar un poquito lo que vamos a hacer. Vamos a enfocarnos principalmente en reconocer cuáles son las ventajas y limitantes que tenemos en el momento de usar videos en nuestras clases. También queremos mostrarles cuáles son los elementos constitutivos básicos, básicos de un video, qué pena. Son muchos los elementos, aquí vamos a tocar solamente como los principales. Vamos a hacer también un listado de pasos de cada una de las etapas de la producción audiovisual, para que ustedes pues con ese listado puedan de pronto aproximarse a hacer la producción de un video. Vamos a hacer un ejercicio práctico que va a ser orientado por mi compañero Alex Vitrago, donde vamos a usar una plataforma de uso libre para que ustedes, que es muy sencilla de usar, que tiene los elementos básicos como ya les dije y en donde pueden cacharrear bastante. Y por último, vamos a darles un listado de referentes y de materiales de profundización por si ustedes están muy interesados en el video y quieren conocer un poco más sobre el lenguaje audiovisual. Listo. Voy a dejar de compartir mi video para que no haya problemas de conexión. Bueno, entonces, ¿qué es un video? Digamos que yo aquí traigo a colación como tres maneras de ver un video en general. Lo podemos ver como una tecnología, lo podemos ver como un formato de difusión de contenidos, lo podemos ver además como un medio de comunicación. Es muy importante, para mí es muy importante destacar que el video siempre debemos pensarlo como ese medio de comunicación, ese es como el que abarca lo que un video realmente debe transmitir, porque debe asumir una narrativa en la que se transmite información, se cuenten historias, se aborden conceptos, se transmitan ideales, posturas. O sea, no puede quedarse solamente como en su definición tecnológica o en su definición como formato, sino abarcar todo el mundo de la comunicación. Ahora miremos qué es un video educativo. Esta es una definición de Juan Luis Bravo, que me pareció pues que podría ser útil para ustedes mirarla el día de hoy. Es un recurso audiovisual que cumple un objetivo didáctico previamente formulado. Efectivamente, esta es una definición bastante amplia, en donde cabría cualquier tipo de video para hacer un recurso educativo. Entonces, en ese orden de ideas, pues, desde una película de ficción, desde un documental, desde una pequeña entrevista, cualquier contenido audiovisual podría ser un video educativo. Lo importante, lo que es fundamental, es la manera en que es usado dentro de la clase, la manera en la que ese objetivo didáctico que le hemos dado a ese contenido audiovisual genera una intención en nuestros estudiantes, en nuestros participantes en las clases. Digamos que Juan Luis Bravo también, para ampliar un poco esta definición, nos da como esta clasificación de la potencialidad expresiva que puede tener un video educativo. Y él señala estos tres niveles de potencialidad expresiva, que son baja, media y alta. Baja es aquellos videos que por sí solos no generan un sentido completo, un concepto completo, y por lo tanto siempre necesitan el apoyo del profesor. Son bajos de nivel de estructuración, o sea, no se ha desarrollado un guión, no se ha desarrollado estéticamente una propuesta, normalmente son como, por ejemplo, una secuencia de imágenes que el profesor pueda usar mientras está hablando. La media es aquellos videos que sí transmiten un concepto que puede ser completo por sí mismo, pero que digamos que a nivel sintáctico no está encadenado con otros contenidos y otros conceptos complejos de la clase, y por lo tanto no facilitan la comprensión y retención de esos conceptos generales, pues más amplios. Por lo tanto, también necesitan la intervención del profesor, también necesitan materiales complementarios y requieren pues que estén como inmersos en toda una estrategia de aprendizaje que el profesor haya diseñado. La potencialidad expresiva alta la determina como aquellos contenidos audiovisuales que sí pueden transmitir completamente un concepto pedagógico, un contenido educativo, que facilitan mucho la comprensión y la retención y el aprendizaje,
y por tanto tienen un alto nivel de estructuración, tanto del contenido como en su realización. De todos modos, yo, digamos, desde mi punto de vista, no hay ningún video que realmente logre como la potencialidad expresiva alta dentro de la educación, ya que de todos modos los videos educativos siempre tienen un límite muy específico que hacen que los contenidos siempre deban estar complementados por otros materiales. Por eso también traigo a colación esta clasificación que hace Margarita Smith, que me parece también interesante tenerla en cuenta, de cómo podremos definir algunas tipologías de videos educativos. Entonces ella hace estas 5 tipologías: instructivos, cognitivos, modelizadores, motivadores, lúdicos y expresivos, que lo que están es en función de la intención, de ese objetivo didáctico que el profesor tiene. Entonces, esta es una tipología también que nos puede dar luces de qué tipo de videos es los que nosotros queremos producir para nuestras clases. Entender bien que no, como ya vimos, no todos tienen la misma expresividad y por tanto hay que acompañarlos de otros contenidos y también entender cuál es esta intención que voy a generar en mi estudiante, qué le voy a hacer sentir, qué le voy a motivar a hacer. Entonces es importante, los instructivos en general muestran un contenido determinado, los cognitivos abordan aspectos relacionados del tema que se está estudiando, pero no completamente. Los realizadores presentan modelos a imitar. En esta categoría, por ejemplo, podemos incluir a los tutoriales. Los motivadores, por su lado, en cambio, lo que pretenden es disponer a que todos los estudiantes estén positivamente animados a conocer el concepto que se va a explicar a través de otros contenidos o a través de la clase magistral del profesor. Y los lúdicos expresivos son aquellos un poco que los profesores sobre todo mandan como tarea a sus alumnos para que profundicen en los conceptos, usen un poco el lenguaje audiovisual, que ellos mismos aprendan del lenguaje audiovisual para expresar, digamos, el concepto de alguna clase. Listo. Dentro de la educación, ustedes esto lo saben mucho más que yo no soy profesora, entonces de todos modos traje a colación esta listado de estrategia de aprendizaje, que me parece que es importante. Seguro ustedes ya lo hacen de manera pues constante todo el tiempo con todos los contenidos que presentan en sus clases, pero que me parece como chévere tenerlo pues como consciente que se debe hacer también con un video. Entonces es como un listado de lo que uno debe hacer antes de preparar, antes de tener un video, de incluir un video dentro de nuestras plan pedagógico en materia. Entonces, primero sería evaluar ese objetivo pedagógico y si nuestro video ya sea producido por nosotros o seleccionado de algún archivo o material ya existente, si cumple o no con ese objetivo pedagógico. Segundo, planificar las condiciones de visionado. ¿Esto qué quiere decir? Escoger el dónde, el cómo, el por qué, el número de veces que vamos a permitir que nuestros estudiantes vean el video. Todo esto son condiciones que debemos determinar previamente y que debemos también dejarles claros a nuestros estudiantes. Tercero, preparar una presentación de ese video. Es importante que se identifiquen los detalles necesarios, por ejemplo, terminología que se vaya a usar, o marco teórico en el que esté inmerso, o la intención inicial, como vimos ahorita, la intención de que ese video tiene para la clase. Se deben establecer actividades alumno-profesor, o sea, antes, durante y después, ¿qué se va a hacer? Como ya dije, un contenido audiovisual dentro de la educación por sí mismo no genera todo el aprendizaje, entonces, por lo tanto, es importante que se hagan otras actividades adicionales que complementen y que verifiquen el aprendizaje y evalúen el aprendizaje. Quinto, siempre facilitar una puesta en común, o sea, hablarlo ya sea a través de un diálogo directo con los participantes, con los estudiantes, o a través de algunas otras herramientas como encuestas o como ensayos, otras herramientas que ustedes por supuesto conocen, en donde se puedan resaltar todas las cosas importantes de ese video, pero además se pueda nivelar la lectura, ya que de todos modos un contenido, cualquier contenido,
como es la lectura que se hace de él depende mucho de cada estudiante, de esa parte emocional que es muy importante en la percepción de los contenidos. Entonces, es importante que se nivele y se entienda qué fue entendido, comprendido por los estudiantes, valga la redundancia. Y por último, el material complementario, que puede ser también audiovisual, o sea, podemos incluir una serie de videos en las que complementan en conjunto todo el contenido de la clase, o podemos, por supuesto, pues usar todos otros formatos como textos, imágenes o audios. Listo, digamos que esa fue la generalidad muy dentro del marco de la educación, en la que ustedes, por supuesto, son mucho más expertos y que usan diariamente. A mí me parece importante destacar como las ventajas y los limitantes del uso del video. Siempre como que en este mundo audiovisual en el que estamos, en el mundo virtual, en la cultura digital, hay una prevalencia por el audiovisual, por el uso del audiovisual, pero tenemos que ser como profesores pues muy críticos de esta tendencia y realmente conocer todas las implicaciones del uso de un video en nuestras clases, porque no necesariamente todos los contenidos y todos los conceptos van a ser bien expresados en un video. O sea, por ejemplo, no sé, algo que, digamos, en biología se me ocurre, que queramos conocer el canto de los pájaros, pues de pronto es mejor usar un podcast, algo que influencie más el sentido del audio que el de la vista, por ejemplo. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo hice un listado de ventajas y limitantes como principales que encuentro del uso del video y se los voy a presentar en este momento. Entonces, ventajas. Por supuesto, la cercanía con la audiencia. Nuestros estudiantes son jóvenes, son una generación que ha nacido inmersa en el audiovisual, inmersa en la comunicación digital y por lo tanto, pues, es un lenguaje que usan diariamente, es un lenguaje con el que están muy habituados y por lo tanto, pues, vamos a generar pues, más sensibilidad en ellos. Son dinamizadores y motivadores del aprendizaje. Esto quiere decir pues que hacen un poco menos aburridas las clases. Esto no es necesariamente válido en todos los casos, porque uno puede llegar a hacer un video muy aburrido o encontrar un video muy aburrido en los archivos. Entonces es importante como seleccionar muy bien para hacer que esa emocionalidad se active. Aumentan la recordación, pues porque ya muchos estudios, como ustedes deben saber, saben que la combinación de estímulos favorece más el aprendizaje. Se requiere menos abstracción, permite la revisión repetida, pues podemos ver el contenido muchas veces. De todos modos, como ya les dije, ustedes en la estrategia deben determinar cuántas veces vamos a permitir que ese contenido sea visto. En general, se permite la revisión, pues como siempre, cuantas veces sea, pero pues de pronto ustedes dentro de su proceso de verificación y evaluación sí pueden determinar algún tipo de número de visionado. Mayor intercambio y conservación, por supuesto lo mismo, las audiencias jóvenes tienden más a compartirse información audiovisual, ya sea solo visual o audiovisual, por lo tanto vamos a permitir que ese intercambio se genere mucho. Y por último, puede favorecer el aprendizaje emocional, un poco ya lo que he dicho, los videos deben motivar, como mover las entrañas de los estudiantes, apelar pues a todas esas otras sensaciones más allá solamente del conocimiento, sino también motivar, o sea, conocer un poco a nuestros estudiantes qué les gusta, qué los motiva, de qué manera aprenden. Todas esas cosas son elementos que ustedes tienen que tener en cuenta en el momento de diseñar un video o de escoger un video que ya exista para incluirlo dentro de sus clases. Esto lo quiero resaltar mucho, ya lo hemos resaltado en otras sesiones. Nosotros, ante todo, queremos que los profesores sepan que hay una gran cantidad de material ya existente en las redes, que puede ser de uso libre o que también puede solicitarse pues, el uso para las redes, porque ya hay mucho material audiovisual que existe y que podemos usar.
y que nosotros, ese es un primer paso que como profesores deben ustedes investigar y saber si ese contenido que ustedes quieren transmitir, ese objetivo pedagógico, de pronto ya lo cumple un video ya existente. Listo, entonces antes, ya diciendo esto, de todos modos, pasemos ahora a la producción audiovisual. Ese momento en el que decidimos, definitivamente, no hay nada dentro de lo ya existente que cumpla con el objetivo que yo requiero para mi clase y por lo tanto tengo que pasar a producir ese contenido. Entonces, antes de eso, antes de pasar pues a conocer los pasos a pasos, quisiera volver a hacer un sondeo de quienes han usado ya videos producidos por ustedes mismos en las clases. A ver, Natalia, perdón. Sí, sí. Acá pues están preguntando las desventajas del uso del video. Ok, pues esas eran, o sea, desventajas, yo siempre no lo veo como en negativo, siempre por eso puse limitantes, lo titulé limitantes en vez de desventajas. Ay, no, me la salté, qué pena. Sí, creo que Pues se me lo pasó. salté. Ah, ok, qué pena, limitantes. Sí, lo siento, me lo salté. Muchas gracias, Alex, por hacérmelo caer en cuenta. Ok, las limitantes, sí. Entonces, efectivamente, ya lo había mencionado un poquito, pero vuelvo y lo reitero. Los videos no pueden ser eternos, no pueden ser muy largos dentro de la educación, pues porque deben estar inmersos dentro de un montón de otra serie de actividades que se requieren hacer en las clases, ya sea a nivel presencial o en este momento virtual. Por lo tanto, el tiempo de los videos educativos normalmente es bastante limitado y por lo tanto requieren la compresión de esa información. Y hay muchos conceptos pedagógicos y materiales y materias que no pueden ser comprimidas. Por lo tanto, un video en muchos casos no es la solución para transmitir esa información. Una muy importante tener en cuenta limitante es la exigencia de la inversión de recursos. El formato video es uno de los formatos más complejos de producir. ¿Esto qué quiere decir? Recursos, invertir recursos no es solamente recursos económicos, que hay veces también nos toca poner algo de dinero para alguna cosa que debamos hacer, contratar un director, contratar un productor, un editor, sino también recursos de tiempo, que son, a mi modo de ver, los más importantes. Es todo un proceso de diseño, de pensar esos videos, esas estructuras que debemos generar. Unos recursos también de personal humano, como ya dije, un equipo humano que nos colabore para hacer esos contenidos. Entonces, es un formato que no es fácil de producir, digamos, inicialmente. Se pueden, vamos a ver ahorita más adelante que hay algunas plataformas que nos facilitan hacer algunas aproximaciones, pero efectivamente si queremos hacer un video de buena calidad, pues hay unos recursos que hay que invertir. Entonces, eso es una limitante que tenemos que tener en cuenta desde el principio que tenemos la idea de producir un video propio. Otra de las limitantes es la actividad. Este formato, pues el formato audiovisual es un formato que inicialmente, como el cine y el video, es una actividad pasiva en la que tú vas, observas el contenido y no hay como una retroalimentación. Por eso, como ya lo dijimos, en la estrategia educativa siempre se deben incluir como otras actividades adicionales que eliminen o vayan pues como a limitar esa pasividad del formato. Dificultad en las correcciones, como ya dije, pues es la gran inversión de recursos. Si en algún momento ese contenido audiovisual que hicimos debe ser mejorado, corregido, ya sea porque de pronto se hizo una nueva investigación o porque esa teoría ya fue reevaluada. O sea, si el concepto cambió, si hay cosas que incluirle, es complicado volver a hacer el video. Incluso corregirlo a veces sale más caro que volverlo a hacer. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta.
limita y predispone la imaginación, pues como ya dijimos, el concepto es mostrado directamente, pues a través de lo visual y lo vivo, y por lo tanto hay algunos conceptos que requieren mejor que el estudiante pues active su imaginación y proponga cosas nuevas. Entonces, eso también se debe evaluar y prioriza lo visual sobre los otros sentidos. Un poco el ejemplo que había puesto de los pajaritos, del que habíamos hablado antes, o sea, cuando el concepto no necesariamente es principalmente visual, pues de pronto es mejor apelar a otros sentidos, a otras maneras de abordar el concepto y utilizar otro formato. Listo, qué pena que me había saltado esa parte. Ahora sí, el paso a paso de la producción. Entonces, hagamos el sondeo. A ver, si no. ¿Quiénes han producido un video como recurso educativo para sus clases? Miremos a ver. Ok. Bueno, todos tenemos bastantes profes que ya se han arriesgado a hacer una producción audiovisual, eso es muy interesante. Dejemos un poquito, a ver que todos nos contesten, o los que más puedan. Bueno, en este momento quiero abrir el micrófono y las dos primeros profes que nos alcen la mano y nos quieran contar su experiencia produciendo un video muy brevemente. Entonces, porfa, los moderadores del chat pueden abrirle los micrófonos a las primeras dos personas. Empecemos. ¿Con quién empezamos? Fue el primero que alzó la mano. Con Diego Antonio Pineda. Bueno, a ver, yo lo puedo... Listo, ya lo volvieron presentador. Ya. Buenos días, Diego. Vale, gracias. Buenas, sí, yo soy profesor de la Facultad de Filosofía. El semestre anterior hice un curso de filosofía, todo montado en video. O sea, está todas las clases, son 32 videos. Y quiero solo compartir una cosa que me parece importante, y es, si uno utiliza bien el video, la actitud del estudiante tiene que ser otra. Y esa fue mi pelea todo el tiempo. Yo dije, vamos a trabajar así, pero entonces esto implica que la clase no la prepara el profesor, la clase la preparan los alumnos. El video no es simplemente para sustituir la clase, sino es un recurso para entrar en el tema, pero eso implicaba que ellos tenían que ir leyendo a un filósofo y tenían que ir trabajando. Entonces creo que el video es muy interesante, pero integrado a otra serie de cosas. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Diego. Muy oportuno su intervención. Efectivamente, ese es uno de los pilares fundamentales, digamos, de la cultura digital, de las lógicas de la cultura digital, y es que la información pues ya no es transmitida de manera vertical, sino que hay un compartir del conocimiento de manera muy horizontal, donde tanto profesor como estudiantes pues deben colaborar a que ese conocimiento pues se transmita, se comparta, se mejore, se amplíe. Entonces, efectivamente, profesor, me parece que su experiencia haciendo una clase completamente con recursos audiovisuales, pues confirma que se requiere una intervención pues más activa de los estudiantes. Muchísimas gracias. La segunda persona fue la profesora Magdalena Gutiérrez. Le dan, por favor. Perdóname, Nata, la profesora Socorro. La profesora Socorro ya puede abrir su micrófono. Sí, qué pena. Bueno, listo. Yo, pues, tengo muchos problemas para intentar dar la clase frente a la pantalla en negro, ya sea de Collaborate o de Teams. Y pues yo soy profesora de la Facultad de Medicina, entonces yo tengo 80 o 90 estudiantes, entonces ni siquiera pedirles que abran el video para verlos. Entonces, cuando empezó la contingencia, lo primero que hice fue convertir mis clases a video y partirlas en videos cortos, seguidos de, por ejemplo, ahora te recomiendo que hagas esta lectura o este ejercicio, y organizar
como una lección en la que les ponía durante un pedazo de la clase presencial, las horas dedicadas directamente a la clase, a ver la lección en orden con los videos y los ejercicios y las lecturas, y luego tener un encuentro con ellos sincrónico. Y la experiencia de casi todos mis estudiantes y sus comentarios a la evaluación final fue que para ellos fue mucho más fácil usar los videos y luego verse conmigo y poder volver a los videos de las clases que fueron hechos de forma asincrónica y por segmentos para poder profundizar en el proceso del aprendizaje y poder generar dudas y volver con ellas durante las sesiones sincrónicas. Entonces fue muy positivo y también me redujo, y ellos también insistían en que les había reducido esa sensación que a veces se tiene de estar con mucha gente, pero estar muy solos a la hora de tener una sesión sincrónica en la que yo estuviera hablando y ellos no estuvieran, digamos, conectados. Y algunos de mis estudiantes que tienen problemas, por ejemplo, de atención, decían que era mucho más fácil conectarse a los videos de corta duración e ir trabajando poco a poco que a una clase sincrónica de 2 horas, continua. Entonces encontré en los videos una alternativa muy positiva para poder seguir adelante con el trabajo. Muchísimas gracias, profesora Socorro. La felicito pues como por esa estrategia que usó. Efectivamente, hacer videos mucho más cortos facilita esa interacción en el mundo virtual. Una pregunta que le tengo, profesora Socorro, ¿el video era solamente usted hablando a la cámara o el video tenía algún otro elemento? Mis ayudas audiovisuales originales de aula común y grabar los segmentos de la clase inclusive hacía los mismos chistes que hago en clase, grabados, y los ejemplos. Entonces hubo cosas que, por ejemplo, a veces hago en el tablero escribiendo, que tuve que buscar la manera, por ejemplo, de animar en PowerPoint para que ellos pudieran seguir, porque mis estudiantes hacen a veces ejercicios con contenido matemático. Entonces tenía que explicarles el paso a paso de cómo deberían ir calculando y repetirles, pero digamos que lo hice más con mis presentaciones. Lo que hubiera querido hacer y por el tiempo no alcancé fue que ellos también me pudieran ver a mí, ellos no me veían a mí, solo me escuchaban. Es decir, el video estaba hecho solo sobre mis ayudas audiovisuales, pero esperaría poderlo hacer luego para que también me vieran. Ok. Ok, perfecto. Sí, la pregunta precisamente era en ese sentido, que grabarse a uno mismo solamente como frente pues con un fondo neutro o algo, no es solamente un video, o sea, un video no debería ser solamente eso, debería tener otros elementos. Yo veo que usted usó pues lo que tenía a la mano, que me parece muy importante, sus presentaciones, tratar de animar algunos elementos de esas presentaciones. Esto es muy importante, lo veremos ahorita en la producción audiovisual. En el video pues hay que tener en cuenta que no es solamente presentar, no es solamente el profe grabarse hablando, o sea, no es reemplazar la clase presencial que haces tú y simplemente hablar frente a la cámara. Debería, pues un video bien estructurado, bien pensado, como con todos los elementos que ya vamos a ver, requiere como mirar más cosas además de la presentación del profesor. Entonces, ahora sí continuemos con la presentación. Vamos a ver el paso a paso de la producción audiovisual. Nosotros en el mundo audiovisual tenemos como unas etapas, pero antes de eso, pues quiero como resaltar que en la educación también hay que hacerse unas preguntas muy importantes antes de producir un video. Como ya decíamos, ¿cuál es esa intención? ¿Qué va a contar? Eso se refiere específicamente al contenido. ¿Quién lo va a ver? O sea, nuestro público, tenemos que pensar ese estudiante, definir ese estudiante quién es, qué le gusta, cómo es, qué tan largo será. Ya, como lo mencionaba antes, la duración de los videos educativos tiene que ser bastante corta para que haya ese aprendizaje que la profesora Socorro además nos mencionó ahora, que les facilitó a los estudiantes hasta tener videos cortos. ¿Dónde lo van a ver? ¿Cuál es la plataforma de circulación? O sea, lo voy a montar
a una plataforma abierta, lo voy a montar a una plataforma cerrada como la de Blackboard, voy a permitir que lo compartan en redes, o sea, todo eso tenemos que preguntárnoslo, porque de eso depende las características del video, no solo estéticas, sino también técnicas, que lo explicará más adelante Alex. ¿Y qué se necesita? O sea, los recursos que necesito invertirle a ese video para ver si sí, efectivamente, voy a ser capaz de producirlo. Ahora pasemos a los elementos básicos. Entonces, como decía ahorita, un video no debería ser solamente una presentación de un profesor, por ejemplo, de una clase magistral frente a la cámara. Un video educativo debería tener todos los otros elementos constitutivos de un video, como pueden ser las imágenes fijas, las imágenes en movimiento, ya sean testimonios, entrevistas, documental, o sea, la captura de la realidad, incluso la puesta en escena si es necesario. Los audios, que los audios no solamente son los diálogos o la locución del narrador, también pueden ser ambientes, también puede ser música, pueden ser efectos sonoros, textos, para que hayan títulos, subtítulos, que haya una estructura que el estudiante pueda seguir, donde pueda identificar como partes del video y asimismo pues entrar como en un inicio, un nudo y un desenlace, digamos, del video para generar como esa emotividad de estoy viviendo una narración. Y las transiciones son los cortes que le hacemos entre las secuencias, entre estos elementos que ya mencioné antes, las disolvencias, los fundidos, son la manera en la que unimos todos los elementos que mencioné antes, imágenes fijas, imágenes en movimiento, los audios, los textos. Esas son las transiciones. Las etapas de la creación audiovisual. Entonces, estas son unas etapas que hay que tener muy en cuenta en el mundo del audiovisual, porque aunque nos encanta producir, por ejemplo, ir a grabar, es como a nosotros que estamos involucrados en esto de la creación audiovisual, la producción nos fascina, realmente esa es la parte más cortita de todo este proceso. La preproducción, que es todo el diseño y planeación, donde se estructura el contenido que vamos a hacer, donde se hacen las selecciones más importantes, es la parte más grande de la creación. Después viene la producción, que sí es la grabación, es ir a captar todos esos recursos, a capturarlos. La postproducción, que es todo el ensamblaje de esos elementos. La circulación, que es dónde lo voy a ver, cómo lo van a ver, en qué condiciones lo van a ver. Y agregué además la retroalimentación, por eso estaba un poco en otro colorcito, que hace parte específicamente más en el mundo de la educación, de poder conocer y validar cómo ha sido el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, esta es otra partecita de la creación audiovisual que tenemos que incluir dentro de toda nuestra planeación. Entonces, el paso a paso de la preproducción. Como les dije antes, esta es la parte más extensa del proceso, es donde yo diría que es el 80% de todo el proceso, es donde tenemos que delimitar el tema, tenemos que definir objetivos e intenciones, tenemos que hacer una estructura narrativa que escribamos además, que escribamos como un guión o como un storyboard, ya ahorita les cuento un poquito más sobre esto, hacer toda la búsqueda de elementos existentes, o sea, de esos elementos de imágenes, de movimiento, de textos, de audios, cuáles ya existen y cuáles debo producir. Entonces, se hace primero una búsqueda de cuáles ya tengo a la mano y después se hace un listado de los elementos que voy a producir para poder incluirlos en un plan de rodaje. Después hacemos la selección del dispositivo, la cámara, los micrófonos, el celular, si es eso lo que vamos a usar. Lo que tengamos a disposición, obviamente, sería nuestra primera selección, pero ante todo intentar buscar como la mejor calidad posible a disposición de estos dispositivos. Selección de personajes, de narradores, de locutores, de presentadores, o sea, no solamente el profe puede ser el que transmita la información de su clase, también puede ser invitando expertos, teniendo diálogos
con algunas otras personas, incluir un narrador, un locutor, personas que tengan de pronto o capacidades de presentador que nos ayuden a mejorar la calidad de nuestros videos. Y por último, digamos, dentro de esa etapa de preproducción, escogí también esto de seleccionar la locación, la ambientación, el vestuario. Es muy importante definir que visualmente, estéticamente, el video también sea, que nos guste verlo, que nos sintamos bien con esas imágenes, que se sienta bien hecho, que podamos ver a la persona, que esté bien iluminada, que no nos molesten algunas cosas que hayan detrás de los personajes, por ejemplo. Entonces, esas son selecciones que hay que hacer muy importantes, que hay veces pasamos de largo. Nos sentamos como en la sala, pero no nos damos cuenta que atrás de pronto se está viendo una ventana por donde pasan personas y van a distraer la visión del que está viendo el video. O sea, son pequeños elementos que hay que revisar. Guión o storyboard. Esto es muy, muy, muy importante que tengamos en cuenta que para hacer un video siempre hay que escribir su estructura narrativa a través de un guión, que es en formato de texto, o a través, si tenemos la capacidad, de hacer un guión gráfico o storyboard, que es ya haciendo como dibujitos estilo cómic, para ver, pues como para poder previsualizar un poco mejor cómo sería ese video. Hay que tener en cuenta que un guión de texto no es lo mismo que el texto de una locución. ¿Esto qué quiere decir? Yo no solamente hago el texto de una locución para hacer un video, también tengo que hacer el guión, donde además de lo que se va a decir, también tengo que incluir todos los otros elementos que ya mencionamos. O sea, qué se va a oír, qué títulos van a aparecer, qué imágenes fijas voy a incluir, qué animaciones, si quiero de pronto incluir animaciones, voy a incluir. Todos estos elementos son muy importantes porque el video, como ya dije, no es solamente una clase magistral, por ejemplo, no es solamente el profe hablando a la cámara. Después tenemos el plan de grabación o rodaje, que mencioné ahorita. Esto es muy importante hacerlo en la preproducción porque es la manera en la que yo voy a poder optimizar y minimizar el número de días que voy a dedicarle a la producción, porque como ya dijimos, el formato de video pues es el que más requiere recursos. Por lo tanto, cuando yo hago un plan ordenado y juicioso de lo que voy a grabar, voy a poder establecer con mucha precisión horarios en que voy a grabar, personas a las que voy a necesitar, locaciones que necesito pedir prestadas, por ejemplo, o organizar. Entonces, es muy importante que este plan de rodaje sea muy concienzudo, hecho durante la preproducción. Planes de rodaje, como estilos de planes de rodaje, hay muchísimos, hay desde unos muy básicos, que por ejemplo pueden incluir lo que yo les coloco aquí en la diapositiva: escena o plano, fecha y hora, descripción de la imagen, descripción del audio, locación. Hay otros que son muchísimo más detallados, que tienen pues otras columnas en donde colocan como elementos más específicos de cada escena que se va a grabar. Por ejemplo, si voy a necesitar algún efecto, si voy a necesitar algún personaje específico que estoy incluyendo en la escena, de pronto un invitado. Entonces, todos esos detalles, entre más detallados sea este plan de rodaje, más fácil voy a lograr que durante la grabación no vaya a tener ningún inconveniente, que me estén faltando cosas, que se me haya olvidado algo, que no pueda de pronto solucionar de manera efectiva alguna cosa que esté fallando en el momento. Y asimismo también, por ejemplo, reevaluar durante la grabación si hay alguna escena que mejor hago antes o después. ¿Ok? Ahora pasemos a la etapa de producción. ¿Cuál es ese paso a paso de la producción? La producción, como ya dije, es la parte más cortita de todo el proceso, debe ser la más corta de todo el proceso por ser la más costosa. Entonces, hay unos pasos muy específicos que, digamos, señalamos aquí.
De pronto hay muchísimos más en la realización audiovisual, pero digamos que para un video educativo estos fueron los que yo seleccioné, que me parecen como los vitales, que son el alistamiento de la locación, o sea, dónde voy a grabar, mirar qué hay en la ambientación, o sea, qué elementos del lugar voy a utilizar y cuáles tengo que eliminar. El vestuario es saber si la persona que va a hablar cómo va a estar vestida, si es que se va a ver, la persona que está invitada, cómo va a estar vestida. Estas cosas facilitan que la visualización sea agradable a la vista. Entonces, por ejemplo, eliminar elementos que estén interrumpiendo la entrada de la luz, eliminar elementos que de pronto sean de un color demasiado estridente que también pues interrumpan la visibilidad o que pues hagan que los ojos miren ese objeto y no a las personas o lo que uno quiere que vean dentro del video. La ubicación de la cámara, seleccionar desde qué punto voy a mirar, voy a grabar, desde qué punto voy a hacer el encuadre, le llamamos encuadre en el mundo audiovisual, o sea, qué parte de la realidad voy a seleccionar, qué parte de ese ambiente, de esa locación que escogí, voy a seleccionar para que sea vista. Control de iluminación, control de audio. Ahorita ya les hacemos algunos tipsitos al respecto más adelante. El quinto paso sería hacer ensayos. Normalmente uno no graba los ensayos, normalmente uno hace como si fuera a grabar, hace toda la planeación, se prepara a todas las personas que estén involucradas y lo hacen como si fuera de verdad para grabación, pero primero se ensaya. ¿Para qué? Para evitar crear tanto material audiovisual que normalmente pues después nos va a dificultar el proceso de postproducción. Entonces, los ensayos se hacen sin grabar y después hacemos la grabación ya de las escenas cuando sentamos que estamos listos para y que ya todas las cosas están controladas. Después hacemos una revisión de las grabaciones. Normalmente pues hay equivocaciones en las grabaciones, ya sea que alguna persona se equivoque al hablar o que de pronto se haya faltado alguna parte del guión que se había escrito. Entonces, es bueno en locación, en el momento de la producción, hacer una revisión del material por si hay necesidad de hacer repetición. Listo, aquí les hice un listado de algunas recomendaciones básicas, de algunos tipsitos para tener en cuenta en el momento de grabar. Entonces, contar con el recurso técnico de mejor calidad, como ya les dije. Obviamente sabemos que estamos en confinamiento, digamos, en este momento. Nuestras capacidades de tener recursos técnicos son normalmente los celulares, los computadores, está bien, eso se pueden usar. Lo importante es que conozcamos sus características, que sepamos conocer todo el menú que tiene cada uno de estos elementos y cacharrearle a ese menú para saber cuáles son las posibilidades de mejor calidad. Elegir locaciones con buena iluminación y poco de ruido ambiente. Ahorita en un videito que les voy a mostrar más adelante van a ver como cosas más específicas al respecto. No usar vestuario de rayas ni completamente blanco para que eso no... las rayas y los fondos que son demasiado blancos vibran un poco en el video, sobre todo también en la transmisión de los videos, entonces es mejor usar otro tipo de colores y otro tipo de telas y fondos. En el momento de grabar, numerar las repeticiones, o sea, si definitivamente tengo que repetir, hacer que esas repeticiones por escrito queden numeradas para que cuando en postproducción pues tengamos un orden de la toma tal, así se llaman, las repeticiones se llaman tomas, para saber la toma 1 tuvo este error, la toma 2 tuvo este problema, la toma 3 está buena, así. Grabar, en el momento de grabar es importante, nosotros le llamamos dejar cabezas y colas. Estos son como espacios vacíos, les llamo yo, tanto al inicio como al final de cada grabación, de cada toma. Es lo que normalmente escuchamos famoso del conteo regresivo que hace el director 5, 4, 3, 2, 1, en el que
todo el mundo está listo, cuando el director hace el conteo regresivo, en el momento en que llega a 3, 2, 1, todo el mundo se calla, se graba un pedacito, se empieza a grabar sin empezar la escena, sin que las personas que van a hablar empiecen todavía, sino que se dejan unos espacios al inicio y al final, y esto facilita también el montaje en postproducción. Grabar horizontal siempre cuando usemos el celular, este es un error que hemos visto bastante en algunos contenidos educativos donde se graba en el vertical. Yo sé que de pronto para algunas plataformas, por ejemplo, para Instagram o el vertical a veces funciona bien, pero en general los videos son mejores en el formato horizontal porque abarcan toda la pantalla y no van a generar esas rayas negras a los lados que impiden un poco la visualización de manera como concentrada. Y estos tips que puse de cuando usemos presentador o locutor o narrador, es importante que el guión esté lo más memorizado posible, que se hable en primera persona, que siempre miremos a la cámara para tener como el contacto con la audiencia a la que nos estamos dirigiendo, y omitir las referencias temporales, ya que la idea es que este contenido pues pueda ser usado en cualquier momento, pueda ser visualizado por los estudiantes, por ejemplo, de manera asincrónica, entonces evitar pues estas referencias temporales como buenos días o buenas noches. Listo, y ahorita les vamos a presentar como para abarcar muchos otros elementos que, como les decía, es difícil abarcarlos en esta sesión. Entonces, el Centro Ático, nuestro compañero Andrés Prieto, hizo un video ahorita precisamente en época de pandemia, como para dar unos tips de grabación de clase virtual desde casa, que me parece que son como muy puntuales y muy pertinentes para ustedes, donde les dan como bastantes recomendaciones sobre la luz, sobre el encuadre, sobre el sonido. Entonces, pues démosle paso a la visualización de ese video. Quiero decir, antes de que lo veamos, que estamos transmitiendo a través de esta plataforma de Blackboard Collaborate, que a veces tiene, digamos, dificultad en la transmisión de video, sobre todo mucho de la conexión que cada profesor tenga en su casa. Entonces, yo, de todos modos, en el chat les van a compartir el enlace de YouTube de este video para que, por si lo quieren ver de manera pues más concentrada y mejor posteriormente. Pero de todos modos lo vamos a transmitir por aquí y espero que funcione lo mejor posible. Listo, démosle play al video. Un cordial saludo para todos. En estos tiempos de cuarentena nos hemos visto obligados a reestructurar nuestras formas de enseñanza. Las más utilizadas estos días son las teleclases o clases virtuales. Por tal motivo, el día de hoy veremos cómo generar ese material educativo de una forma más eficiente y con mejores resultados. Comencemos. Lo primero que debemos evaluar es el espacio de trabajo. Este espacio debe contar con unos requerimientos mínimos esenciales. El primero de ellos es la luz. Escojan un espacio que tenga una buena fuente de luz. Esta fuente de luz puede ser una ventana, puede ser la luz ambiental, pero yo les recomiendo una fuente natural de luz, como una ventana. Para hacer uso de esta fuente de luz debemos tener en cuenta algunas recomendaciones. La primera, si la cantidad de luz que está ingresando a través de la ventana es mayor a la necesitada, podemos utilizar los velos para generar una especie de filtro y de esta manera suavizar y controlar este exceso de luz en el lugar. La segunda recomendación, ¿dónde nos vamos a ubicar para empezar a grabar? Por nada del mundo hagan esto, no se sienten contra la fuente de luz, van a quedar en contraluz y no se van a ver bien. Mejor háganse del otro lado y quedarán bien expuestos. Hagámoslo. Listo. Ya estamos frente a la fuente de luz, tenemos una buena exposición, pero de pronto ese fondo no es el que ustedes quieren transmitir. Pueden escoger un fondo neutro, una pared blanca, una biblioteca, cualquier fondo neutro, siempre y cuando la fuente de luz esté cercana.
Listo, tenemos un fondo neutro, una fuente de luz cercana que me está incidiendo de costado y una última recomendación: escojan una hora determinada del día para hacer su grabación. No empiecen en la mañana, continúen en la tarde y retomen en la noche. ¿Por qué? Porque el cambio de luz se va a ver y pues no va a quedar bien expuesto. Cuando están escogiendo el sitio donde van a grabar, otra cosa que deben tener en cuenta y es muy importante es el aislamiento acústico. Es muy importante que este lugar esté fuera del rango de ruidos que puedan interferir en nuestra grabación. Es recomendable que cierren puertas, ventanas, que se aíslen, que estén fuera de cualquier rango de ruido que puedan interferir y dañar su grabación. Traten de estar lo más aislado posible, como acá. Últimamente es más frecuente encontrar el uso de computadores portátiles, su versatilidad, su tamaño. Son muy prácticos y podemos utilizarlos casi que en cualquier lugar. Generalmente estamos acostumbrados a utilizar el computador en posiciones poco ideales como esta, muy bajito, y terminamos viéndonos mal. Para crear sus clases virtuales debemos tener en cuenta algunas recomendaciones. Les voy a enseñar cuál sería la posición ideal de nuestro computador para que nos veamos bien. Acompáñenme. Bien, vamos a elevar entonces nuestro computador portátil a la altura de nuestros ojos. Eso. Esa es la altura ideal. El único problema es que no podemos sostener el computador por mucho tiempo, así que debemos encontrar una solución. Sencillo, vamos a encontrar un objeto que ocupe este espacio y nos sostenga el computador. Yo tengo esta vieja mesita que cubre apenas el espacio. Voy a colocarla en la base y listo. Puedo durar horas grabando con la cámara al nivel de mis ojos. Sencillo. La última recomendación, y no menos importante, tengan en cuenta la limpieza de la cámara. Yo acá, mientras estaba trabajando, grabando este tutorial, al momento de elevar el computador a la posición ideal, toqué accidentalmente el lente de la cámara del computador con mis manos llenas de tinta. A veces no nos da tiempo de parar un segundito para comer mientras trabajamos. Así que tengan en cuenta de revisar siempre que la cámara de su computador se encuentre limpia antes de comenzar a grabar. Estos pequeños consejos que van a utilizar para grabar sus clases virtuales también lo pueden aplicar para videoconferencias e incluso para hablar con la familia, como nos ha tocado últimamente. Ahora solo falta que escojan una buena aplicación de captura de video y listo, podemos comenzar. Hasta la próxima. Listo, creo que funcionó bien la compartida del video. En este momento quisiera abrir nuevamente el micrófono para oír un poquito la retroalimentación sobre qué les parecieron estos tips de grabación en casa, o si alguno de los profes nos quiere compartir su experiencia de grabarse en casa, si ya lo ha hecho. Entonces, démosle la palabra a los dos primeros profes que nos levanten la mano y nos quieran hacer algún comentario. Listo, la profesora Claudia Pilar García, bienvenida, cuéntanos cómo ha sido su experiencia. Muchas gracias, muy divertido el video, pero hacía una pregunta por el chat que quiero repetir por acá. El desfase de audio y video fue permanente durante toda la presentación. ¿Cómo se puede evitar? Ok, profe, sí, efectivamente, como les mencioné antes de hacer la reproducción del video, pues las plataformas este tipo de plataformas de videoconferencia no necesariamente son tan poderosas para hacer reproducción de video, y también depende mucho del tipo de conexión que ustedes tengan en cada una de sus casas. Yo, por ejemplo, acá en este momento en mi casa, que estoy con conexión de cable de red, me funcionó bastante bien. Había un poco de pixelación, pero yo no tenía
el desfase del audio con el video. Entonces también depende mucho de las conexiones que tengan en video. No sé si de pronto Alex Buitrago, que es un poco más experto en estas tecnologías, quiera complementar mi respuesta. Sí, claro que sí, profesora. Mira, el dilema es que cuando estamos transmitiendo, que ahorita lo vamos a ver en postproducción, qué pena, les coloco la cámara, ahorita la coloco. Vamos a hablar el modo final desde dónde vamos nosotros a mostrar nuestro proyecto y nuestro producto audiovisual. Acá tenemos que tener en cuenta toda esta serie de instrucciones técnicas y limitaciones, pero eso lo vamos a ver ahorita. Ok, listo. Démosle la palabra ahorita a Diana. Diana Álvarez es la segunda persona, la segunda profe que alzó la mano. Sí, sí, acá Ok, estoy. Bueno, buenos días a todos. No, me encantó el video, estoy encantadísima. Primero porque genera esta familiaridad de todos estamos en las mismas, ¿no? Entonces ver el gato, el sentido del humor es fantástico. Mi pregunta es aplicaciones para capturar video. Yo bajé Camtasia por prueba de un mes gratis, pero yo estaba haciendo tener la presentación y mi cuadrito de video para dar unas instrucciones al final de uno de los cursos del semestre pasado. Pero en este video que nos mostraron, este cambio de ángulo, el cómo hace para estar de frente y después de lado y mezclaba. Eso, pensando en hacer algo casero, pero que genere esta como familiaridad para la conexión con los estudiantes, que es mi gran duda este semestre. O sea, el semestre pasado nos habíamos visto físicamente, pero ahorita hacer esa conexión para mí es un misterio infinito y estaba pensando en los videos, en una manera de ser yo la primera que lo hago para acercarme a ellos y después decirles, bueno, les toca a ustedes, para que todos sepamos en dónde estamos, cómo estamos ubicados. Y esa era mi pregunta. Ok, Diana, pues te voy a contestar una parte y ahorita le digo a Alex en cuanto a los softwares que de pronto él conoce mucho más ese tema. En cuanto a cómo hacer diferentes emplazamientos de cámara, se llama eso, o sea, cómo hacer ese corte de que primero estoy viéndome de frente y después de lado. Una solución es tener dos dispositivos, digamos que sería la solución evidente más sencilla. Por ejemplo, grabarse con el computador y además de eso ubicar el celular en otra angulación. Digamos que esa sería la sencilla en el sentido de que no habría que repetir nuevamente la grabación. Pero si no tenemos esa disponibilidad de tener dos dispositivos, entonces la manera tradicional además que se hace en el cine, que normalmente se tiene solo una cámara, es repetir todo el discurso, la escena, nuevamente desde las diferentes angulaciones. Entonces, por eso es muy importante tener un guión muy bien estructurado desde la preproducción, memorizado, digamos, si hay diálogos o si hay pues la locución, la narración, para que en cada momento de la repetición desde los diferentes ángulos se repita idénticamente, para que cuando en el montaje lo podamos cortar y podamos utilizar unos pedazos de una cámara y unos pedazos de otra de las cámaras. En cuanto a los softwares, Alex, si tú puedes darles algunas recomendaciones de aplicaciones. Gracias. Claro que sí, Diana. Bueno, los profesores, bienvenidos. Creo que ya empezamos la parte que seguimos, a todos los que me están viendo acá. La postproducción directamente tiene que ver directamente con todos estos procesos que ustedes como docentes van a tener que pensar en explotar. Ahorita hay mucho software en el mercado que necesariamente no tienen ni que instalar en su computador. Les recomiendo que busquen en Google Chrome todos los plugins que tiene, ya que hay unos plugins que son gratuitos, que les permite grabar hasta 10 minutos de su presentación, de su pantalla y hacer actividad con su cámara directamente de su portátil. Estas son dinámicas que se presentan en el mercado y ustedes como docentes pueden tener sin ninguna clase de inconvenientes. Posteriormente hay una caja de herramientas, vamos a intentar dejárselas ahí. Miles de herramientas, Camtasia es una buena herramienta, como lo decía la profesora, pero es paga, si queremos aprovecharla al máximo. No necesariamente para que ustedes comiencen tienen que tener el software instalado. Les recomiendo que busquen con Google Chrome, con los propios programas que trae el dispositivo el Windows, pueden comenzar, que esa es la idea, pues para poder nosotros empezar a trabajar ya la parte de producción.
¿Por qué? Pues retomando lo que hablaba Natalia, todas estas dinámicas que se dan desde la preproducción, la producción y la postproducción, todo llega a lo que es la postproducción. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes tenemos un objeto pedagógico de enseñanza, es en su equivalente el director, donde directamente vamos a transmitir un mensaje. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, con todo esto que ya explicaba Natalia, desde la preproducción, la producción, vamos a ir a la postproducción, que es donde le vamos a dar sentido a todo lo que queremos transmitir. Pero es muy importante que antes de comenzar a editar, tengamos en cuenta unos ítems. Primero, tener claro qué se va a hacer en el montaje. Empecemos desde el comienzo. Tenemos nuestro guión, tenemos la idea. Yo como profesor quiero transmitir un conocimiento, por ejemplo, historia. Tengo que saber exactamente qué momento voy a empezar a mostrar. Y cuando hablamos de montaje visto desde la parte del cine, que esto es un oficio, es algo que se desarrolla, es el equivalente a ustedes como sus directores de sus propios proyectos. El montaje no es otra cosa que técnicamente decir que es la juxtaposición de imágenes para darle sentido a la narrativa que nosotros queremos tener. Conclusión, lo que sabe con su dispositivo celular, con la cámara, con la foto fija, con la presentación de PowerPoint, tenemos que darle sentido. Y aparte de darle sentido, el video también tiene que tener emocionalidad, porque si no tenemos emocionalidad, los chicos se nos van. También otra cosa muy importante que vi durante el chat, durante el desarrollo de este webinar, es que ¿cuál es el tiempo indicado? Eso, y está demostrado que videos de más de 8 o 10 minutos ya nadie los ve, y si sobre todo son discursivos. Por eso tenemos que ser muy creativos. Entonces, comenzando con eso, todo esto lo llevamos a la postproducción y es donde empezamos a trabajar. Pues comenzando la idea, que tiene que ser muy clara, contar con todo el material para hacer el montaje, contar, o sea, lo que son las grabaciones hechas con el celular, sonidos, podemos buscar, hay bancos de sonidos, ahorita más adelante hablamos de ello, las locuciones o diálogos que sean lo más limpias posibles, grabadas desde su celular, etcétera, según el proceso de producción, las imágenes en los formatos indicados, que nuestro software de edición que esté en su computador o donde vayan a hacer este proceso los admita y ustedes puedan trabajarlo sin ningún problema. Y algo muy importante que muchos de ustedes desconocen, y es que tenemos que verificar los recursos técnicos de nuestro computador. ¿Por qué? Porque al trabajar video la máquina se exige 100%, tanto en procesador como en memoria y en disco duro. Entonces es muy importante tener en cuenta, antes que todo, conocer el equipo y qué requerimientos y cuál es el alcance que puede tener nuestro equipo. También lo que hablaba Natalia, algo del formato horizontal, es que, por favor, es lo más indicado para transmitir un mensaje claro. ¿Qué pasa cuando grabamos en vertical? Primero estamos perdiendo la espacialidad de los celulares y otros dispositivos, porque podemos disponer de una cámara de 1090 por 1080, que es el tamaño que hoy en día se está grabando, entonces todo se va a hacer más pequeño. Entonces, si lo ponemos en formato vertical, si alguien está viendo un video desde el celular que requiera detalles, se van a perder. Entonces, por eso siempre grabamos en vertical. Y pues también conocer lo que también decían, el medio donde vamos a difundir el material. No necesariamente YouTube, podemos usarlo para Blackboard, por ejemplo. Tenemos que saber a dónde nosotros queremos llegar con nuestro material. Y precisamente pensando eso, acá les voy a decir los pasos ideales que tienen en cualquier software de edición. Ahorita les voy a mostrar de una manera rápida un software que ustedes pueden tener en sus dispositivos de forma gratuita, pero no se casen con ningún software.
Hay una gama infinita de software en el mercado, pero la idea es que ustedes se sientan a gusto y puedan lograr productos de alta calidad. Para cualquier programa de edición, yo recomiendo estos pasos básicos, porque hay otros, ya en el cine tenemos otra clase de pasos adicionales que tenemos que hacer, pero todo se basa en esto. Primero, conocer el software y saber este material. Ya debemos haber revisado y seleccionado el material con el que nosotros vamos a contar, empezar a hacer el montaje, darle sentido narrativo a esas estructuras audiovisuales que vemos. El audio es vital, no debemos descuidar el audio. Y también hacer una revisión general, que no nos falte nada para hacer la exportación final. En los software de edición, cualquiera, como les decía, tenemos 3 partes iniciales para conocer qué son. Los espacios de trabajo, también mirar mediante la experimentación los efectos y transiciones que traiga el programa, que les sirvan a ustedes, ya voy a hablar de eso, y los formatos de exportación que permite. Sin más, les voy a mostrar el software con el que les vamos a empezar a trabajar hoy. Les voy a presentar este software que se llama OpenShot, que es un programa gratuito. En el chat les van a dejar el enlace donde ustedes pueden bajarlo, instalarlo. Miren siempre los requerimientos técnicos y comenzando con lo que les decía, cualquier software de edición tiene bastante lo mismo. Primero, la parte donde nosotros ingestamos el material. ¿Y qué es ingestar material para las personas que no sabemos, que no saben? Ingestar material no es otra cosa que decir al programa, yo voy a usar este material que grabé, voy a usar estas imágenes, estos audios para poderle dar sentido. Es meter dentro del programa todo lo que nosotros grabamos, todos los procesos que grabamos en la parte de producción, lo llevamos a esto. Se llama ingestar material. El proceso en todos los software es el mismo. Tenemos que llamar el programa y siempre tenemos que identificarlo. En este programa como tal que les estoy mostrando, se llama OpenShot, es la herramienta gratuita. Ustedes la pueden bajar, se muestra de una forma muy básica para que ustedes se vayan familiarizando con todo lo que es el proceso de postproducción. Pero entonces nosotros, ¿cómo empezamos a identificar directamente el software? Les voy a colocar acá, voy a quitar mi pantalla un momento, voy a dejar acá sencillamente el software. Así se nos presenta. Ingestar material, ¿qué es? Llamar todo lo que vamos a grabar, lo que vamos a editar. ¿Cómo lo hacemos en este software? Tenemos que tener en cuenta que acá en este software hay 1, 2, 3 espacios de trabajo con los que vamos a desarrollar nuestro audiovisual. Inicialmente nos muestra esto: archivos del proyecto, transiciones y efectos, que ya vamos a hablar un poco de ello. Para ingestar material, nosotros le vamos a decir que nos ingiste el material. Yo ya acá tengo un material listo, entonces le digo material, por ejemplo. Acá selecciono todo el material que muy amablemente Andrés Prieto nos dio. Es el mismo video que ustedes vieron. Acá lo estoy ingestando. Es eso, decirle abrir. Abrir el material. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las tomas que nosotros grabamos y todas las imágenes que tenemos, la estamos llamando a nuestra línea de edición. Pero ¿cómo saber qué llamamos, qué ingestamos o qué no? Resulta que a nivel de técnico, el computador lee extensiones. Toda esa línea binaria de unos y ceros se convierte en extensiones, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Los formatos de audio y video, estos son algunos porque hay miles en el mercado. Cuando ustedes vean en su computador alguno que diga GIF, JPG, PNG, PSD, todos estos formatos que les estoy mostrando son imágenes fijas.
¿Qué quiere decir esto? Que por más que quieras darle play a estas imágenes, no vas a darle play porque son imágenes fijas. En video, ahorita los más usados son MP4, AVI.mov, que ya es muy famoso, MPEG-1, MPEG-2, MXF. Todos estos que tengan estos formatos, o sea, que ustedes vean un archivo que se llame archivo promocional.mp4, quiere decir que nosotros le podemos dar play y nos va a mostrar un video. También en audio, como ayer hablaban mis compañeros, son supremamente importantes. El más conocido por todos es el MP3. También el .wav, que son archivos que vienen sin compresión y que son los óptimos para poder trabajar sin pérdida de calidad. Entonces, es importante que conozcamos los formatos técnicos para poderlo llevar a nuestra línea de edición. Ya con esto, pues ya dependiendo de lo que nosotros queremos llevar, en nuestro programa empezamos a identificarlos de la siguiente forma. Acá nosotros lo llamamos, vuelvo a hacer el proceso, no se preocupen ahorita si se les escapa algo, la idea es que ustedes cojan el programa, les vamos a compartir este material que muy amablemente Andrés nos ha prestado para esto, para que ustedes puedan explorar este programa inicialmente. Es un programa gratuito, lo pueden utilizar sin ningún problema. ¿Cómo sabemos nosotros las extensiones de nuestros archivos? Tenemos que mirarlo de la siguiente forma. Siempre en cualquier software, les recuerdo, ustedes tienen que tener esto. Acá nosotros ingestamos, esta es la parte de ingesta de nuestro programa. Si yo le doy clic derecho, acá me dice propiedades del archivo. Si se dan cuenta, acá me dice que es .mov, entonces sabemos que es un archivo de video. Acá en audio, acá me separa este programa por pestañas, por características de ingesta, todo el material. En audio vamos a encontrar que pues ahora no he ingestado nada, vamos a ingestar algo de audio. Acá le digo importar, voy a subir una carpeta. Acá, por ejemplo, tengo música, tengo la voz en off, le digo abrir y vean que me aparece. Acá me aparece .mp3 o .wav. Y en imágenes, pues exactamente lo mismo. Acá voy a importar estas para que se den cuenta, estas dos. Por ejemplo, ustedes vieron el marco que les mostré al comienzo. Es un marco, sencillamente, y vean cómo enriquece una imagen audiovisual. Es un televisor, aquí quise mostrar una imagen, un televisor, pues para mostrarle que todos estos procesos lo pueden usar ustedes en postproducción. Todo depende de la idea que quieran transmitir, los recursos que tengan y ante todo saberlos aplicar. En este momento, acá en imagen, me dice que es .png. ¿Qué es PNG a diferencia del JPG? Para los que no saben, el PNG me permite hacer transparencias y la transparencia no es otra cosa que lo que les mostré acá. Por ejemplo, acá, mi cámara, el marquito, y atrás estoy yo. Entonces, ¿qué quiere decir? La imagen me está mostrando solo el marco y está eliminando el resto para que yo pueda sobreponer esas imágenes y crear el efecto como si yo estuviera en la televisión. Directamente eso es lo que nos permite los formatos, por eso es importante que los conozcamos. Ya directamente acá otra vez en nuestro software de edición, ¿qué tenemos que hacer para empezar a editar? Recuerden que Natalia dijo que cuando hacemos nuestras grabaciones es importante tener puntos de entrada y salida. Y es lo que hace nuestro software, lo que vamos a hacer nosotros. Acá en este es muy fácil, si se dan cuenta, tenemos la ingesta de material, pero también vamos a tener acá abajo todo lo que se llama la línea de tiempo. Antes de continuar, son las 9:23, me excuso con ustedes, les voy a pedir que me regalen de su tiempo 10 minuticos más, prometo no quitarles más. Por respeto a ustedes, les estoy pidiendo esto pues para poder dejar todo este tema cerrado directamente. Ya en la línea de tiempo, todos los programas de edición traen una línea de tiempo. Es un timeline donde nosotros vamos a colocar nuestro material.
¿Y cómo lo colocamos? Acá vemos que hay pistas. Siempre lo que esté en la última pista, por ejemplo, es lo que va a predominar. Yo puedo quitarlas, voy a quitarlas en este momento, pues para que ustedes tengan una idea más clara, y voy a bajar estas dos pistas. Yo puedo bajar acá mi clip, lo jalo, ya ahí está, ¿cierto? Ahí está el montaje, estamos viendo. Esa es la primera escena. Pero si yo coloco, por ejemplo, el gatico en la pista 2 encima, si nos damos cuenta acá, se nos va a sobreponer. Tenemos que tener en cuenta que en todos los programas de edición, en las pistas lo que esté por encima es lo que va a predominar. Pregunta. Muchos dirán, ¿y si necesito que salgan las dos imágenes al tiempo? ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Esto ya es que ustedes exploren el software. En este caso, en este software en particular, yo puedo darle tamaños. ¿Cómo le doy un tamaño? Esto ya hace parte de los efectos. Le digo clic derecho. Acá me dice algo que se llama disposición. Yo le puedo decir que 1/4 del tamaño centrado y me apareció a este lado. Ya de abajo también le digo disposición, le digo arriba. Si se dan cuenta, me queda ahí un espacio y así sucesivamente puedo meter más y muchas más. Acá voy a añadir otra pista, por ejemplo. Ya depende, es como ustedes hayan concebido esa idea. Escuchaba una profesora ahorita que nos compartió su experiencia, que hablaba acerca del PowerPoint y que tenía que tener tiempos y que era más difícil. Miren, ustedes pueden hacer directamente en PowerPoint. Les recomiendo que no usen tanto texto, pero sí lo que pueden hacer es que esa presentación que ustedes hagan en PowerPoint, ustedes la exporten, no la guarden como PowerPoint, sino digan exportar como JPG. Según los formatos son imágenes fijas, pero en edición nosotros las podemos recortar. Entonces es una buena alternativa para que vean cómo pueden integrar varios programas para desarrollar el proyecto que ustedes quieren. Continuando nuestro programa, ¿qué podemos hacer directamente también? Aparte de llamar y cortar el software, cortar las imágenes. Cortar las imágenes, ¿qué es? No es otra cosa que eliminamos lo que no necesitamos. Por ejemplo, yo quiero que mi gatico vaya hasta ahí. Acá tenemos unas tijeras. Siempre van a encontrar la tijera como herramienta clave en el proceso de edición. Acá lo recorto, me paro sobre él y ahí ya me aparecen dos clips. Deselecciono, quito mi toma que no necesito y ya. Cuando hablamos de un guión, tenemos la idea de que tenemos un orden y un sentido y es lo que tenemos que hacer en la línea de edición, cualquier programa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Saber cómo comienza nuestro video, cómo lo desarrollamos, qué cambios van a haber dentro del programa de edición, donde vamos a mirar lo que son transiciones, lo que son efectos, porque esos son elementos que también nos pueden ayudar en la narrativa. Ustedes muchas veces ven que vamos a evocar un recuerdo, vamos a hacer un cambio de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes están por ejemplo, en su sala, están grabando y quieren pasar a otro espacio para que sea más bonito. Existe lo que son las disolvencias, lo que son las transiciones. ¿Qué pasa con las transiciones? Nos sacan del contexto anterior y nos evocan a otro. Por ejemplo, acá tenemos unas transiciones de muestra, ya les digo cómo funcionan, pero acá en la línea de tiempo, si yo sobrepongo, por ejemplo, selecciono el clip del gatico, tengo un segundo, acá, por ejemplo, puse estas dos. Acá las transiciones, vean que me sale otro cuadrito, vean lo que pasa.
Bueno, algo lo que hablaban de la transmisión directamente ustedes de que se ve como fuera de Libsyn es por la conectividad a internet. Siempre ténganlo en cuenta. En este momento, pues, puede que ustedes vean que hay un desfase de Libsyn, de que mi voz está hablando o que en el video parece que no. Es ya por la transmisión y por la conectividad que todos tenemos. Eso depende, es relativo. Bueno, en este momento voy a abrir proyecto reciente. Acá yo tengo un montaje hecho. Volviendo, pues por tiempo, quisiera explicarles muchas más cosas, pero tengan en cuenta lo que le hablaba Natalia y cómo nosotros desarrollamos. Ese guión lo vamos a plasmar en las pistas del programa. Acá tengo, por ejemplo, tengo pista de audio, tengo la presentación, que es un video, tengo a Andrés, tengo sus cortes, inicialmente es como por la primera parte del video, y yo lo que hice fue una edición, reedición. Acá, por ejemplo, mostramos las tomas, dándole el sentido a lo que Andrés iba hablando. Pero vean que también acá tengo otra opción, y puede ser válida. Si ustedes, acá ya empezamos a mirar dónde van a mirar su distribución de su video. Por ejemplo, si es un video para plataformas que se van a ver siempre en celulares, puedo engañar al ojo diciéndole que vea. Está en un celular, monto un marco y llamo todo lo que es nuestro montaje audiovisual. Quería mostrarles acá con este, por ejemplo, en el software, pues lamento porque por tiempo no me puedo demorar más. Lo que son las transiciones y lo que son los efectos. Esta transición, vea lo que pasa. Venimos de una imagen del gatico, viene un negro y sale la otra imagen. Esas son las transiciones. Nosotros podemos trabajarlas de acuerdo, pues, para hacer cambios de tiempo, colocar el contexto a nuestros estudiantes en otras cosas. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, otra transición. Si se dan cuenta, estoy mezclando las dos imágenes, pues para que ustedes puedan visualizar otras tomas diferentes. Y en efectos, lo que sí hacemos nosotros es con efectos nosotros cambiamos digitalmente algo de la imagen. Sea cambiar colores, disolvencias dentro de la imagen, entre otras. Ahí sí depende de cada programa, algunas que ya vienen prediseñadas, ustedes exploran y si les sirve para enriquecer su producto audiovisual, úselas. ¿Qué implica usar los efectos? No solo es colocárselo a la imagen, sino también poderla manipular casi que cuadro por cuadro. Por ejemplo, si yo le coloco eso, lo jalo al gatico, le digo negativo, vea lo que pasa. La imagen cambia totalmente. La idea con los efectos es que ustedes puedan siempre manipularlos y ajustarlos a las necesidades tanto pedagógicas y de video que tengan. Entonces, ustedes como vieron ya el primer video, les voy a mostrar acá un pequeño montaje que ya hice, pues por tiempo les digo. Entonces vean cómo podemos usar nuestra línea. Recuerden, también podemos manejar títulos. Esto por tiempo, pues acá solo es crear un título. Nos dan varias opciones. Ustedes escogen la mejor. En el caso del video que vieron, hicieron unos títulos ya prediseñados. Entonces, pues es básicamente la misma herramienta usada de diferente forma. Entonces vean el video, un pedacito. Bueno, creo que por la conectividad, no sé si ustedes lo escuchen. No, no lo están escuchando. Listo, no hay problema. Esto es debido a la red que está un poco saturada porque es que el video consume muchos datos, mucha red, entonces puede que hayan estas interfaces. Entonces, para que ustedes resumiéndole la idea,
en todo proceso de producción que ustedes lleven a cabo, siempre tienen que hacer una postproducción. La postproducción siempre busca darle el sentido a esas imágenes que ustedes han grabado. Por eso, cualquier software de edición es importante que lo conozcan, porque si no lo conocemos no podemos llevar a cabo esto. Si tienen dudas acerca de los formatos, siempre lean la bibliografía. Les voy a compartir un poco de la bibliografía más adelante con las personas que organizamos esto, para que conozcan sobre los formatos de video, formatos de audio y formatos de imagen fija, porque con esto es que nosotros hacemos nuestra composición. Ya por tiempo, pues, quería decirles que también, cuando nosotros hemos hecho el montaje, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Siempre buscar el medio por donde vamos a exponer nuestro audiovisual. Ahorita hay muchas herramientas, no son necesariamente tiene que ser YouTube. Puede ser Blackboard, puede ser, por ejemplo, un material que ustedes graban y lo suben en la nube de la universidad, OneDrive, por ejemplo, lo dejan ahí para que cualquier persona con el enlace lo pueda visualizar. Entonces es importante saber cómo vamos a difundir nuestro visual. Si en este momento, por ejemplo, yo quisiera exportar esto, acá me van a salir muchas opciones. Le pongo el nombre y si se da cuenta acá ya me dice los objetivos. Donde yo quiero como ver, aplicar el perfil del video. Acá vean todos los formatos que nos dan. Cuando ustedes se dan cuenta de estos videos, por ejemplo, que dice 4K UHD 2160p 59, son cosas técnicas. Ustedes dirán, uy, pero ¿qué es eso? ¿Cuál es el mejor formato? Les recomiendo que, por ejemplo, si ustedes graban con su celular, lo conozcan muy bien, vean qué formato les da. Por ejemplo, 1090 por 1080 60p. Que le puedan explotar al máximo y así mismo cuando ustedes importen el video, puedan verlo con máxima calidad. Si es para celular. Si es para televisión, hay otras características técnicas. Si es para plataformas de redes sociales, hay otras características que, por ejemplo, YouTube y Facebook les dice como esos tips para que ustedes puedan grabar y subir material de forma óptima. Siempre en las ayudas de todos los programas van a encontrar estas partes y repositorios técnicos para que no tengan ningún inconveniente a la hora de saber cómo están subiendo su material a las redes sociales. En este momento, pues son las 9:37, lo prometí, yo quiero ya, para que ustedes se lleven una idea, me gustaría que por favor mis compañeros le dieran la palabra a la primera persona que hable la mano y nos cuente cómo le ha ido, si tienen experiencia de pronto con procesos de edición, si tiene alguna duda, pues para podérsela solucionar. ¿Tenemos alguno que a ver? El profesor John Moya Barreto ya tiene, ya puede hablar como presentador. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, yo tengo una pregunta más que relacionada con el proceso de producción, es ya más como con los efectos. Digamos, ¿qué recomendaciones podrían dar ustedes o qué estrategias se podrían usar para que algún video que uno produzca y que, por ejemplo, suba los contenidos del aula virtual, se mantenga ahí y que no resulte después en otra fuente? Es decir, aquí cómo se manejaría la cuestión de los derechos de autor y cómo podría uno controlar que el video sea solamente un material para el aula de clase y no que después termine en otras redes o en otras plataformas sin que uno lo sepa. No sé si de pronto hay alguna recomendación o algo que ustedes nos puedan indicar al respecto. Muchas gracias. Bueno, yo puedo hablar desde una parte que, primero, si tú eres el autor de ese video y quieres como siempre saber que se va a usar solo en los repositorios de clase, por ejemplo, pues la primera recomendación, no lo compartan nunca por las redes sociales. No lo compartan por ahí, déjenla siempre en la plataforma. Comparte las herramientas únicamente institucionales y enlaces que solo nos permiten a los usuarios
a los estudiantes en este caso, usar el link solo para visualizar dentro de las herramientas institucionales que tenemos, que no lo puedan ni bajar ni codificar para llevarlo a otro lado. Y pues como en el mundo del cine siempre pasa, si quieres que algo no lo veas en otro caso, pues te toca registrar los derechos de autor. Claro que como estamos hablando de videos educativos, lo más concerniente es conocer las políticas que tiene la universidad para la publicación de material, ¿no? No sé si Natalia quieres complementar algo. No, efectivamente esa es la información. De todos modos, en esta sesión, pues cubrir como el tema de derechos de autor, pues no podríamos hacerlo. Creo que hay otras sesiones en las que se toma ese tema, se tocan esos temas, pero básicamente es lo que dice Alex, usar todos los recursos que tú tengas a disponibilidad en la plataforma donde montes tu video, para que limites el acceso al contenido como tal, que permita solo la visualización y bloquear, por ejemplo, la descarga, bloquear la codificación, bloquear el compartirlo en redes, bloquear el compartirlo en otras páginas web, por ejemplo. Entonces, esos serían como los primeros pasos que puedes hacer tú directamente. Y el resto, en cuanto a derechos de autor dentro de la universidad, como los contenidos educativos en la universidad, pues referirse a toda la política que tiene la universidad. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias, Natalia. Que tengan buen día. Muchas Igualmente. gracias. Gracias. De todos modos, a los profes que puedan seguir en línea un ratico más y que tengan la disponibilidad, pues nosotros podemos seguir respondiendo algunas dudas. Esta fue como ya la información de la sesión completa. A través del chat vamos a empezar a compartir algunos enlaces de profundización con temas específicos que si quieren ustedes cacharrearle, si están interesados en ver más a profundidad estos temas que, como sabemos y ya muchos los han mencionado en el chat, pues la realización audiovisual es bastante compleja y no lo podíamos tomar, pues como abordar todo en esta sesión de hora y media. De todos modos, también la parte de postproducción, muchos lo mencionan, requeriría de pronto una sesión adicional. El Laboratorio de Cultura Digital tiene un módulo de realización audiovisual que también profundiza un poco más en algunas temáticas, así que se los recomiendo a todos. Más o menos en la segunda semana de julio abriremos las inscripciones y les enviaremos a sus correos, les llegará invitación para inscribirse. De todos modos, como ya dije, continuemos aquí en la charla con todos los que podamos continuar. No sé si algún otro profe que tenía alguna experiencia para compartirnos o algún comentario por hacernos, levanten la mano y así vamos dándole la palabra por lo menos a unos 2 o 3 profes que quieran compartir alguna pregunta, algún comentario. Entonces, está Claudia Ortiz. Claudia, ya estás como presentadora, puedes hablar ya. Gracias, buenos días. Es que no quería que se terminara la sesión, ya me perdí con tanta información, pero si hay algo muy concreto, preguntar, yo traté de hacer unos tutoriales muy pequeñitos para mi clase, los grabé con el celular, pero así, sin tener ni idea cómo funciona esto, y después de montarlo para enviarlo por un correo y fue imposible, pues por supuesto vi lo que pesaba muchísimo. Entonces son preguntas así de básicas. Esa es mi pregunta. ¿Cómo produce uno un pequeño video, un clip con un celular o con el computador y cómo hacer para de verdad poderlo montar en una presentación o en Teams o enviarlo por correo o lo que sea? Gracias, Claudia. Mira, como recomendación, desde la producción que tú hiciste, primero lo que les decía, saber por dónde vamos a difundir nuestro material. En este caso, tú dices que intentaste montarlo en un correo, no es lo más recomendable. ¿Cuál se recomienda si quieres eso? Primero que lo subas a la nube, puede ser lo que les decía, OneDrive, si es la herramienta institucional, por Teams,
¿sí? Puedes compartirlo directamente como archivos y ya en el correo lo que tú haces es la invitación con el link para que puedan visualizarlo, porque los correos están diseñados para montar y enviar otro tipo de información que no son tan pesados, y recordemos que el video, por pequeño que se parezca, pesa, tiene una gran variedad de megabytes ahí metidos que muchas veces no caben dentro del correo. Lo que siempre se recomienda es eso. Si tú necesito llegarle con un video que hice con mi celular, pero mandárselo a mis estudiantes, súbalo a la nube. Para eso la universidad nos dio una herramienta genial donde podemos tener hasta 1 TB de almacenamiento, y ahí podemos mandarlo y compartir los archivos para que lo vean en línea o lo descarguen según las políticas que demos, pues, para poderlo ver. Espero que haya contestado tu pregunta. Gracias, súper clave. OneDrive se llama no, es que no tenía ni idea. Es que de verdad los niveles son muy distintos en esto de la producción de materiales. El mío es básico. No, mira, por más básico que sea, es válido. Y al ser válido, tenemos que buscar las herramientas para que podamos difundir ese conocimiento en el caso de lo que tú quieres mostrar. Tenemos es que buscar esas herramientas que tenemos. Entonces, ahí donde te digo, puedes mirar, es muy fácil el proceso de ingesta. Incluso la ETI tiene algunos documentos, puedes revisarlos en la página, te dicen cómo subir cualquier tipo de material a la nube, y ya queda para que tú lo puedas compartir con tus estudiantes y no te embolates pensando, no me cupo por el correo, será que si lo mando por WhatsApp, que no es el mejor medio tampoco, y ahí sí ya queda como repositorio en la nube y tus estudiantes pueden usarlo en cualquier momento. Listo, démosle ahora la palabra al profesor Gabriel Enrique Leal para que nos comente algo, nos haga alguna pregunta. Gracias, muy buenos días. Bueno, tanto PowerPoint como el Keynote de Mac permiten convertir la presentación de PowerPoint en video. Uno lo puede guardar como .mov y le queda ya convertido. Hay que tener en cuenta un par de cositas. Si uno va a hacer el PowerPoint, pensar que luego lo va a convertir en video. No podemos empezar a hablar antes de empezar la diapositiva, obviamente, porque en el video se va a perder. Entonces, lo ideal es poner la diapositiva, esperar un par de segundos, empezar a hablar y cambiar de diapositiva después de 2 segundos de silencio. En el momento que yo oprimo el espaciador o oprimo el ratón para pasar a la siguiente diapositiva, automáticamente al convertirlo en video, él va a rodar y va a cambiar el audio y la imagen en el momento en el que yo oprimí el espaciador, de tal manera que nunca se va a perder ningún pedacito de la presentación por el hecho de haberlo puesto en video. Gracias. Muchas gracias, profesor Gabriel. Efectivamente, muchos profes ya tienen esa experiencia de producir videos directamente desde las pantallas del computador a través de PowerPoint o de otras softwares de presentación, y lo que nos dice el profesor Gabriel es muy importante, es muy interesante, como tener esos pequeños tips que nos ayudan a que nuestro video sea, pues, quede de mejor calidad. Démosle ahora la palabra a la profesora Andrea Muñoz, que tiene también la mano levantada. Profesora Andrea, ya tiene el micrófono habilitado. ¿La profesora está? Parece que no. Entonces, de pronto es una antigua manito. Entonces, Wilson, el profesor Wilson Terán. Sí, muy buenos días. Muchas gracias. Excelente presentación. ¿Y se escucha bien? Sí, sí, señor. Ok, gracias, Natalia. Pues yo tengo una pregunta que tiene que ver más de pronto con, bueno, tengo 2 preguntitas. La primera tiene que ver un poquito con una experiencia que tuve este semestre y que tiene que ver con justamente la gran cantidad de recursos que consume un video. Tanto una vez que grabé mis clases, lo que me pasó, una clase en concreto, grabando sonido, grabando la pantalla, era como un tutorial. Me pasé un poquito de tiempo,
efectivamente. Entonces generó un archivo súper pesado que al momento de subir en YouTube, pues no se subió. Entonces, yo quisiera de pronto, ayudaría bastante a si nos pudieran recomendar cuál es el formato, es decir, hay ciertos niveles de resolución para exportar los videos, cuál es el nivel, el mejor compromiso de resolución, tamaño de archivo para exportar videos y que se puedan subir a YouTube. Ese mismo problema le va a pasar al estudiante. Recordemos que hay muchos estudiantes, yo he tenido varios que están en sus fincas o, bueno, en sus municipios, tienen conexión por celular, y muchos, de hecho, me han escrito y me han dicho, profe, la verdad, la primera semana me gasté todo mi plan de celular para descargar los videos, no solo de su asignatura, sino de otras asignaturas. Entonces, también ese tema es un tema crítico, en el sentido que hay varios estudiantes que no tienen banda ancha como muchos de nosotros tenemos en las ciudades. Entonces, ese es un poquito como la inquietud detrás de esto, de pronto cómo poder solucionar o optimizar al máximo, de pronto que sean videos de 3 minutos o el tema de resolución. Entonces, lo que me pasó a mí es que quedó tan pesado que me tocó hacerlo a baja resolución y después los profes me dijeron, los compañeros me dijeron que ya no se veía en detalle el tutorial. Entonces, ahí es donde está la dificultad de ese compromiso resolución, tamaño. Bueno, mi segunda pregunta tiene que ver un poquito con una herramienta que vi, que me pareció excelente, que no sé si ustedes conozcan y nos puedan indicar cómo usarlo, dónde encontrarla, que es que se usa obviamente hay que tener un lápiz de estos ópticos, pero digamos, usar la pantalla para escribir como si fuera un tablero, es decir, que uno está hablando, ¿cierto? De pronto con un fondo negro o con un fondo blanco detrás y quiere, por ejemplo, escribir una fórmula matemática o un diagramita para explicar mientras uno está hablando y escribe en la pantalla, pero obviamente no es como escribir en un vidrio porque quedaría al revés lo que uno escribe, sino que chistosamente, uno al escribir escribe bien, derecho, es decir, que el profe nos ve los alumnos nos ven escribir en la pantalla, como si uno escribiera en el vidrio de la pantalla, ¿sí? Bueno, de pronto es muy específico, pero si lo conocen sería fantástico. Muchas gracias nuevamente. Con gusto, profesor. Yo le puedo hablar de la primera pregunta acerca de los formatos y lo que decías de todo esto del peso del video. Pues lo que les comentaba, nosotros tenemos nuestro formato final. Por ejemplo, para YouTube sí nosotros podemos mirar en las versiones que son pro y gente que le gusta el audiovisual, se puede ir hasta el 4K. Eso es lo que nos dicen. Pero nosotros que trabajamos formatos caseros desde nuestros celulares, siempre miremos en la ayuda, lo que les decía, pues si alguno de mis compañeros me puede por favor compartir de la página de YouTube de la ayuda donde hablen de los formatos, les agradezco ahí en el chat para que los profesores tengan acceso a esta información. No hay un formato ideal. Eso ya depende por dónde usted quiera transmitir. Si yo sé que el video que estoy haciendo lo va a transmitir solo por YouTube, con mi celular, que es lo máximo que me permite vender un celular de gama media. Podemos hablar que está grabando en 1090 por 1080 en tamaño. Entonces nosotros siempre bajamos un poco. Podemos irnos hasta los 1440 por 720. Con eso el video no se va a demorar tanto en subir en cualquier plataforma, también depende de la conectividad. Pero es un formato que nosotros podemos trabajar sin ningún problema, se va a ver bien sin perder detalles y también conocer el códec. Por ejemplo, hablábamos de si usted tiene que ver que si cuando graba los videos le graba un punto AVI, es supremamente gigante. Lo que veíamos en los formatos. Hay formatos más ligeros que hacen compresión sin pérdida de calidad. Uno de los más usados es el .mov, ¿sí? O el MP4, que son los que se usan hoy actualmente. Entonces es como una recomendación general para que mires estos formatos. Siempre mire, por ejemplo, en YouTube, ahí pueden encontrar las resoluciones óptimas dependiendo como gran, en la ayuda.
pueden ahí ustedes encontrar muchos formatos y adaptar su necesidad a los formatos de YouTube para transmitir su contenido. Excelente, muchísimas gracias. Profesor, en cuanto a la segunda parte, la pregunta de cómo escribir como si fuera una pizarra, la pantalla, sí, efectivamente es una pregunta muy específica. Yo conozco solo una que he usado, no es completamente gratuita, que se llama Powtoon, en donde uno puede hacer como, no durante la presentación, digamos, de usted, sino que uno puede hacerlo previamente, a escribir en la pantalla, pero efectivamente es una aplicación que es muy básica, no es que tiene la mejor calidad, pero funciona y tiene una versión gratuita un poco limitada. Seguramente habrán muchísimas otras herramientas, en este momento no le tendría la respuesta, muchísimas de ellas serán no, pues, que se deben pagar. De pronto haré un poquito de investigación para enviárselos dentro del listado de los enlaces que les hemos estado compartiendo por chat y que también se los compartiremos en un documento aparte cuando enviemos todo el contenido de la sesión a sus correos electrónicos. Voy a darle la palabra a otro. Muchas gracias. Profesor. Claro que sí, profesor. Muchas gracias a usted por su participación. Muy bien, gracias. Voy a dar la última participación para ya cerrar la sesión, pues porque ya estamos llegando a las 10 de la mañana. Creo que era el profesor Camilo Mendoza que estaba en la lista para... buenos días, profesor Camilo. Ya tiene la palabra, ya puedes, ya tiene habilitado su micrófono. Si está por ahí. Okay. Me había adelantado. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por todo el esfuerzo y los resultados que nos están presentando para ayudarnos. De verdad maravilloso. Pero creo que todos los profesores tenemos que tener en cuenta que no podemos ser tan pretenciosos de suponer que en 1 o 10 horas más o 15 horas más vamos a suplantar su trabajo de muchos años. Entonces creo que damos todos por esto hecho, que esto es apenas como la introducción, como para que sepamos que existe, y bueno, videos pequeñitos por supuesto se pueden hacer, pero para cosas más grandes he hecho algunos en algunos años, y es un trabajo supremamente complicado. Entonces, la anotación va en que ático y EKE más E, los profesores pueden acudir, claro, habiendo hecho su guión, su libreto, su guión, pueden obtener ayuda de ustedes para hacer toda la etapa de incluso producción y postproducción. Gracias. Listo, profe. Sí, muchísimas gracias por su participación. Efectivamente, como usted lo dice, esto es un tema muy, muy amplio que requiere mucho estudio para aquellos que hemos decidido tomar este camino como profesionalmente. Entonces, sí, aprenderlo todo en 1 hora y media es imposible. Nosotros tratamos de hacer un resumen lo más eficiente para ustedes, para que les sirvieran como herramientas muy básicas para generar algunos pequeños videos en sus clases. De todos modos, esto es un proceso de práctica, de practicar muchísimo, de cacharrearle, como nos decía Andrés Laverde al inicio. La palabra cacharrear es una palabra que usamos muchísimo en el mundo audiovisual, porque es métase, use la herramienta, equivóquese, vuelva a hacerlo, hágalo otra vez, repita. Ese es el cacharreo, porque es la única manera realmente de aprender, es la única manera de mejorar la calidad de los contenidos que estamos haciendo. Permíteme un complementico, que además debemos ser muy cuidadosos, porque cualquier tipo de cosas que estamos aprendiendo consume mucho tiempo y podemos correr el gravísimo riesgo de aprender a manejar muchas plataformas, muchos medios,
y nos olvidamos de actualizarnos en nuestros conocimientos de los cursos que dictamos. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Sí, entonces, exacto, como yo les decía al inicio, la parte de preproducción es el 80% del trabajo. Es el trabajo de mesa, el trabajo de ideación, el trabajo de estructuración de los contenidos, es donde tenemos que ponerle muchísimo, pues, más enfoque, sobre todo ustedes que son los expertos en las temáticas y en los conceptos de sus clases. Es allí donde ustedes tienen que hacer la mayor labor. Nosotros en Centro Ático podemos colaborarles como dándoles tips de producción y postproducción, de cómo de pronto llevar a cabo alguna idea ya que esté muy específica. No podemos comprometernos a hacer como la producción de todos los contenidos porque no tenemos la capacidad para hacerlo, pero podemos de todo hacer las asesorías que podamos ayudarlos a que ustedes mismos puedan realizar una producción audiovisual si así lo desean para sus clases. En asesoría podemos ayudarlos muchísimo, siempre estaremos dispuestos a responder a sus solicitudes a ese nivel. Listo, pero profe. Para hacer alguna cosa un poquito pues más compleja, mejor producida, de algo más complejo, ¿hay convenios o cómo se hace entre las facultades y Ático? Me imagino que es algún contrato, alguna cosa por cuestiones presupuestales. Profe, esa respuesta no se la tengo yo. Si quiere, envíemela por correo electrónico y con mucho gusto busco a la persona del Centro Ático que le pueda contestar. Me puede escribir a proyectos.atico@javeriana.edu.co y yo con mucho gusto le transmito su duda a la persona indicada. ¿Le parece? Entonces ya... A partir de este momento, pues ya vamos a darle finalización a la sesión. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos que todo lo que hemos compartido pues les hayan servido. Sabemos que lo que les quedan es muchísimas más preguntas, muchísimas más dudas. Eso realmente también es muy interesante porque lo que promueve es que ustedes mismos busquen las respuestas, que cacharreen, que intenten, que busquen profundizar los temas. Nuevamente los invito a inscribirse al Laboratorio en Cultura Digital una vez estén abiertas las inscripciones. Allí se profundiza un poco más en algunas temáticas. Y pues bueno, todo el material va a quedar subido a la plataforma de continuidad, javeriana.edu.co/continuidad, donde están quedando todos grabadas las sesiones de estas capacitaciones, igual que el material adicional que les vamos a enviar para que puedan profundizar. Muchísimas gracias. Ya damos cierre a la sesión. Que tengan un bonito día. Gracias a todos por estar acá.